Muy buenas noches, varones. Que el Señor les bendiga inmensamente. Hoy damos inicio a la lección número 12 de nuestro curso Bibliología, la lección que lleva por título La precisión histórica y científica de la Biblia. La precisión histórica y científica de la Biblia. Y amados, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles de nuestro Señor, dijo que los escritos del Antiguo Testamento nunca se originaron en las mentes de los hombres en algún proceso aparte y separado de Dios. Al contrario, si vamos, por favor, a la segunda carta de Pedro, que también tenemos la cita en pantalla, al capítulo 1, los versículos 20 y 21, ¿qué nos dice el apóstol allí a través de la escritura? Segunda de Pedro 1, 20 y 21, por favor. Vamos a tener mucha lectura hoy, así que les pido que por favor estén solícitos y atentos para levantar su mano y ayudar. Hermano Steven en esta primera lectura y el hermano Irving queda allí para la siguiente. Muy bien, segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Dice de la siguiente manera: pero ante todo sabed de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bien, esto que dice Pedro está en total armonía con lo que también dice Pablo, su compañero de apostolado, porque Pablo afirma juntamente con Pedro que toda la escritura es inspirada de esta manera por Dios y por esto ellos estaban repitiendo el mismo proceso que aquellos santos hombres de Dios del Antiguo Testamento cuando se sentaron a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí hay dos textos que ya nosotros hemos estudiado. Segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 3:1 y 2. Ya que ambos testamentos de la Santa Biblia están repletos de afirmaciones en cuanto a que son mensajes inspirados por Dios, y ya que su mensaje contiene una gran cantidad de afirmaciones históricas y también contiene afirmaciones científicas, la Biblia no puede ser aceptada como inspirada por Dios a menos que demuestre ser precisa en las declaraciones, a menos que demuestre ser precisa en las declaraciones ya mencionadas, tanto históricas como científicas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que un libro, cualquier libro humano, normal, puede ser histórica y científicamente correcto, pero no inspirado. En cambio, debido a que si se acepta que proviene de Dios, si se acepta que es el producto de la mente de Dios, del poder de Dios en estos santos hombres, entonces el libro tiene que ser preciso, perfecto, sin error en todo lo que afirme, incluyendo los aspectos históricos y científicos. Pues si la Biblia no puede ser confiable en estas áreas, entonces la Biblia no puede ser confiable en ningún punto, en ningún tema. Mostrar la exactitud científica e histórica de la Biblia no prueba si ella está inspirada. Eso directamente no prueba que está inspirada, porque ya hemos dicho que otros libros, bien escritos, bien investigados, también pueden ser así de precisos. Pero ya con los otros elementos que hemos visto de la escritura, con todo lo demás que hemos investigado y hemos analizado, esto agrega al testimonio que conduce a la conclusión de que Dios es la fuente de este mensaje. Entonces, vamos a entrar al primer punto de nuestra noche, como lo es la precisión histórica de la Biblia. Cuando alguien está discutiendo de evidencia con respecto a la historicidad de la lectura, en este caso de los escritos bíblicos, su atención se dirige hacia un tipo de evidencia que se conoce como evidencia externa.
Las contribuciones más significativas al campo de la investigación histórica van desde la ciencia natural hasta la arqueología. Y ya que los arqueólogos obviamente no han investigado todos y cada uno de los puntos que la Biblia menciona en sus relatos históricos, definitivo que no podemos poner a prueba cada uno de esos puntos o afirmaciones. Pero en todo momento y en toda ocasión que se ha tratado de investigar, de escudriñar, de buscar, comprobar si lo que la Biblia dice es correcto en cuanto a un hecho histórico, siempre, en cada caso, se ha logrado probar. Cada descubrimiento arqueológico ha confirmado la historicidad de la Biblia. Ningún dato bíblico jamás ha sido desacreditado como resultado de lo que han desenterrado las palas de los arqueólogos. Es más, algunos arqueólogos muy famosos como Albright, Burroughs y otros han destacado que más de uno de sus colegas ha desarrollado una considerable admiración, respeto e incluso reverencia por la Biblia debido a sus excavaciones en Palestina y alrededores, confirmando una y otra y otra y otra vez sin fallo todo lo que la Biblia dice al respecto de las áreas y eventos y personajes que ellos han estado investigando bajo el polvo de la tierra. Algunos aparentemente insignificantes puntos de la historia, confirmados por la evidencia arqueológica, son, como pueden ver también en pantalla, la alianza entre Elam y Sinar, que es mencionada por la Escritura en Génesis 14:1. Vamos a ese texto, por favor, hermano Irving, y alguien más que levante su mano para que nos ayude con la lectura en Éxodo 1:11, posterior, ¿no? Génesis 14:1 con el hermano Irving y alguien que levante su mano para asignarle Éxodo 1:11 después de la lectura del hermano. Amén. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Hemos sorprendido al hermano Irving con esta lectura. Aquí hay nombres extranjeros, ¿no? Aconteció, dice, en los días de Amrafel, rey de Sinar. Ahí está el primer lugar, ¿no? Luego dice que estaba también Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Ahí tenemos la alianza de estos pueblos. Luego ya leemos el contexto con calma y nos damos cuenta qué hacían allí, de qué se trataba, pero se habla de una alianza. Pues esa alianza ha sido confirmada por la arqueología en varias de sus investigaciones. Por lo tanto, otra vez dando credibilidad al texto de la Escritura, o más bien comprobando la credibilidad del texto de la Escritura. Bien, me quedé esperando la mano del próximo lector para Éxodo 1:11. ¿Quién nos ayuda? Hermano Rafael. Esto me da temor, hermano Irving. Esto me da mucho temor. Siervo, repítame el texto. ¿Éxodo qué? 1:11. Bueno, efectivamente sí se trata de Rafael. Hermano Irving. Me cargo mascarilla, hermano, no se preocupe. ¿Usted fue a darle los santos óleos o usted fue a resucitar al... Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Así es, muchas gracias, Rafael, y nos alegra que esté acá con nosotros. Estábamos orando pensando que seguía mal de salud. La ciudad Estamos de mal, Pitón, estamos mal, siervo. Estamos mal, pero
Luchando, pero luchando. Ahí vamos. Perfecto. La ciudad de Pitón mencionada en la narrativa de Éxodo fue descubierta en 1883, confirmando el nombre de una ciudad que hasta esa fecha los incrédulos señalaban como un error histórico de la Biblia. En 1883 tuvieron que recoger todas sus palabras y buscarse otra forma de desacreditar la escritura porque una vez más se confirmaba su credibilidad. La ciudad se encontró con parte creada o edificada en ladrillos hechos con paja, tal cual lo describe luego ahí el texto, y otra parte que no tiene esa confección. ¿Qué nos indica esto? Quiero que alguno de ustedes participe, por favor, y me diga cuál es la deducción, qué es lo importante de esto que encontraron los arqueólogos. Parte de la ciudad estaba construida con ladrillo que estaba formado con una mezcla que llevaba paja y otra parte de la ciudad no estaba confeccionada así, o el ladrillo no estaba confeccionado así, sino con otra técnica. ¿Quién me dice, por favor, eso qué importancia tiene? ¿Qué demuestra? Que la ciudad tenga dos tipos de ladrillo. ¿Por qué cambiaron el material? O sea, ya tenemos parte de la respuesta, Rafael. Estamos bien ahí. Claro, hubo dos periodos de construcción. Ahora, ¿por qué? Hermano Carlos. Hermano, porque utilizaron otro tipo de obreros, otro tipo de mano de obra, y encaja bien con lo que dice la Biblia, que ahora empezaron a trabajar los israelitas. Correcto. O al contrario, ¿no? O sea, los israelitas terminan saliendo de Egipto. Así que lo que no hubieran terminado, lo tuvieron que terminar probablemente los mismos egipcios o probablemente a través de otro tipo de esclavos o servidores que conocerían otras técnicas. Entonces, es muy importante ahí que notemos que se cumple nuevamente un detalle bíblico. El que estaban haciendo los hebreos llevaba una técnica y de pronto ya no están esos mismos obreros. Confirma el relato de que los obreros se retiraron del país y tuvieron que terminar entonces esta ciudad, terminaron esta ciudad con otra técnica y con otros obreros. Perfecto, muchas gracias. Así es, una vez más, la escritura siendo confirmada por la ciencia, en este caso la ciencia de la arqueología. Bien, también tenemos la captura de Jericó, de la cual pues no vamos a leer en detalle, pero que se encuentra en Josué 6. Allí, ¿qué pasó? Bueno, que la excavación que muestra la ciudad original hace dos cosas por nosotros. Primero, muestra que la ciudad tenía un tamaño que se le podía rodear en un tiempo de 1 hora y que sus muros cayeron de una manera muy diferente a todos los demás muros que los arqueólogos habían analizado o desenterrado en toda su experiencia, y se notaba que ahí había pasado una catástrofe, ahí había pasado algo más allá de lo normal, no fue por derribarlo con ariete, no fue por quemarlo, no, lo que normalmente se encuentra en este tipo de edificaciones, no fue derribado con mazos ni nada de esto. La forma en que están los restos de los muros de esa primera ciudad no se explican sino a través de una catástrofe. Usted y yo sabemos por la Biblia que esto se da cuando los israelitas terminan de cumplir las instrucciones de Jehová. Otro punto que también confirma la escritura arqueológica o históricamente es el hecho de que Belsasar reinó en Babilonia como corregente de su padre Nabonido. Por favor, leamos Daniel 5:1. Alguien que nos colabore con Daniel 5:1, por favor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Bien, ahí menciona al rey Belsasar. Eso le pareció
Eso le pareció durante mucho tiempo a los críticos un error, porque lo que la historia decía era que para el tiempo que estaba hablando Daniel o estaba contando esta historia, en ese periodo el que era el rey de Babilonia era Nabonido, padre de Belsasar y no Belsasar. Bueno, encontraron unas tablas que demuestran que Nabonido no permanecía mucho tiempo en Babilonia. Él se la pasaba en campañas militares y se la pasaba viajando por motivos comerciales. Esto hacía que él tuviera que dejar a su hijo a cargo y lo nombró corregente para que no solamente lo respetaran porque era su hijo, sino para que le respetaran la vida y respetaran sus órdenes y todo lo sagrado que consideraban los súbditos del rey de Babilonia que era. Entonces, para eso lo nombró corregente. Así que Nabonido podía ser rey de Babilonia, aunque estuviera casi siempre fuera, y Belsasar era rey de Babilonia porque así lo había decretado su padre y así lo veía su pueblo, como se muestra en Daniel 5:1. También, hermanos, encontramos en muchos lugares donde han excavado los arqueólogos, encontraron ellos, más bien, tablas donde se mencionan todos los nombres que se dicen o están escritos en la Biblia desde Génesis 12 hasta el final del Antiguo Testamento, en documentos contemporáneos de aquella época. Quiere decir que si el registro bíblico no fuera un registro exacto o preciso, probablemente hubiera utilizado nombres más modernos del siglo VIII, del siglo V antes de Cristo o incluso posterior a Cristo. Pero no, exactamente los nombres que ahorita le complicaron la vida a nuestro hermano Irving allá, esos nombres eran muy particulares de esa época. Y justo documentos de aquellos mismos días contienen nombres similares, indicando que definitivamente es otra prueba de que la historia está encajada exactamente en la franja de tiempo que debe ir. Los documentos bíblicos son históricamente precisos, lo cual se puede ver en que aquellos textos con que las excavaciones arqueológicas se han cruzado en muchas ocasiones, no solamente en cuanto a lo de Génesis y los nombres, sino en muchas otras ocasiones. Cada vez que verifican otros documentos de otro tipo y lo comparan con el tipo de estilo, con los nombres mencionados de personajes, de ciudades, de lugares, encuentran la similitud. Encaja perfectamente en el tiempo, en la franja tiempo, como decíamos. Entonces, extrapolar el hecho anterior lo conduciría a uno a asumir que ningún descubrimiento futuro va a poder desacreditar la escritura. Todo lo contrario, siempre la línea ha sido que cada vez que se descubre algo nuevo y se va a revisar lo que la Biblia decía para esta fecha, hay un encaje perfecto. Esto no lo hubiera podido hacer alguien que estaba inventando la historia, alguien que estaba falsificando. Además de la precisión histórica, no solamente hablamos de hechos, momentos y personajes, sino que cada detalle geográfico o topográfico mencionado en la Biblia que se haya descubierto en la actualidad o hace poco tiempo, se ha demostrado siempre preciso. Siempre, incluso las naciones y su lugar en la historia, siempre son correctos, incluyendo la antigua lista de naciones mencionadas en Génesis 10, por dar un ejemplo específico. Alguien que intente desacreditar la Biblia mediante la evidencia arqueológica va a sorprenderse al descubrir que más bien los arqueólogos, los historiadores se han equivocado muchas veces, pero el libro de Dios ni una sola vez no se ha podido comprobar error en la Biblia. Más bien la Biblia ha ayudado para corregir los prejuicios o los malos cálculos o la información incompleta que a veces tenían estos investigadores. Nombres de ciudades y provincias, lugares y personas, incluyendo los famosos hititas de la antigüedad, que en la versión hebrea se les llama eteos, pero en la historia secular se les conoce como los hititas y probablemente sea el nombre más preciso, ¿no? Se dijo durante siglos que ese pueblo nunca había existido. ¿Y cómo era posible que para la época de los patriarcas se les menciona mucho?
incluso todavía al tiempo de Moisés se les menciona, pero en la historia secular no se encontraba nada respecto a ello. Pues ya se encontró y han tenido una vez más que retroceder los críticos de la Biblia y los investigadores han tenido que hacer reverencia ante el texto sagrado porque una vez más ha comprobado que no es un texto normal, común, es un texto que tiene que haber sido dirigido por una mente perfecta y sin errores. Un arqueólogo, por mencionar uno en particular, Sir William Ramsay, en su libro, por el editorial Hamilton, por si acaso por allí una vez me mandaron que ya habían encontrado el libro, perfecto. Él tiene un libro que se llama Bases de la Fe Cristiana. Y en ese libro presenta toda la investigación que llevó a cabo del libro de los Hechos. Confirmó cada evento histórico mencionado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Los lugares, las situaciones, cuando se dice aquí hubo una revuelta, allá hubo una hambruna, todo él lo investigó y escribe en este libro toda la recopilación de esa evidencia. Así que el esfuerzo para confirmar la credibilidad de la Biblia es una confirmación indirecta de la inspiración de la Biblia, ya que la arqueología confirma la credibilidad de la escritura, la arqueología está confirmando indirectamente la inspiración. El hecho de la historicidad hace que el atractivo de la Biblia para el hombre racional o para la razón se hace aún más fuerte dentro de los hombres que son honestos, que son sensatos, que pueden ver la evidencia y cambiar su manera de pensar, dejarse llevar por la evidencia hasta conclusiones correctas, conclusiones comprobadas. La enseñanza bíblica siempre nos ha pedido que examinemos todo y que retengamos lo bueno, que razonemos con Dios. Textos como Primera de Tesalonicenses 5:21, Hechos 25:24, Isaías 1:18 y muchos otros nos hablan en estos términos. Se requiere también defender la fe cristiana, algo que sería imposible si la inspiración no nos provee de un texto defendible. ¿Qué dice Pedro en Primera de Pedro 3:15? Un pasaje que conocemos muy bien. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios nunca se ha escondido de las preguntas. Dios nunca le ha tenido temor a la investigación. Al contrario, aunque siempre nos ha pedido que creamos en Él, aunque siempre nos ha pedido que aceptemos su palabra, nunca ha impedido que alguien que no, aún así no convence, haga las pruebas que tenga que hacer. Y todos sabemos que el eterno ejemplo de eso es el caso de Tomás. Así que nosotros no podemos simplemente creer en un libro por creer, por un romanticismo o por una tradición, ¿no? Cuando creemos en la Biblia, creemos en un libro que nos dice que cuando alguien demande razón de nosotros, debemos estar preparados, debemos tener argumentos y esos argumentos nos lo ha provisto la inspiración. Punto 2. En cuanto a la precisión científica, también la Biblia se demuestra como un libro perfecto. Una de las grandes objeciones a la Biblia hoy, que es la más popular, la que vamos a encontrar más comúnmente, es que supuestamente ella contradice la verdad, y la voy a poner entre comillas, la verdad científica. Esta postura de negación debe ser rechazada por todos nosotros los que hemos leído, investigado, escudriñado la ciencia para darnos cuenta si, como decía de los bereanos, si estas cosas eran así. Y hemos descubierto que todo lo contrario, que la Biblia, aunque no es un libro de texto respecto a ciencia, ese no es su enfoque, y aunque no está llena de términos científicos de nuestro siglo, es completamente correcta en sus declaraciones de naturaleza científica. Y nunca se puede establecer una contradicción entre la verdadera y probada ciencia y la Biblia. Eso no se ha logrado. La ciencia física
Trata con hechos observables, como bien lo sabemos, con datos y con leyes de la naturaleza. El mensaje bíblico más bien está enfocado en la moralidad, la espiritualidad, la religiosidad y la conciencia. La ciencia verdadera descubre hechos y las cosas que Dios ha traído a la existencia, y por esto decimos que la ciencia va detrás de Dios. Primero Dios ha creado, primero Dios ha puesto esas leyes y luego la ciencia las ha venido descubriendo. Así que el conflicto que surge nunca se da entre la ciencia y la Biblia, sino entre las teorías y especulaciones humanas y la Biblia, tal cual veíamos en nuestro curso Religión y Moralidad. Por ejemplo, recordemos, la teoría sin demostrar de la evolución está en conflicto con el relato bíblico de la creación. Y algunos llamados cristianos, supuestos cristianos, como también estudiamos en ese curso, intentan transigir, intentan darle la razón a la teoría de la evolución y fusionar el relato de Génesis con las teorías evolutivas, sobre todo el capítulo 1 y capítulo 2 de este libro sagrado. Estos evolucionistas teístas, como se les llama, argumentan que Dios creó todo a través de un proceso evolutivo. Estos mismos teoristas argumentan que los días de Génesis capítulo 1 no son días literales, como también lo estuvimos viendo en aquel curso, sino días simbólicos y que se refieren a largos eones de tiempo o largas eras de millones de años. Sin embargo, hermanos, una persona no puede ser cristiana y al mismo tiempo intentar armonizar la Biblia con la teoría de la evolución. Porque es que el fundador del cristianismo, el dueño del cristianismo, el que es cabeza de la iglesia, él mismo creía y enseñaba el relato de la creación. Ese relato de Moisés que hablaba de 6 días, que eran 6 días literales, porque el lenguaje de Moisés así lo expresa. Y se hizo la tarde y se hizo la mañana. No está hablando de eras, está hablando de ese cambio del sol que involucra una rotación que encaja dentro de nuestro periodo de 24 horas. También otros argumentos en los cuales pues no voy a ahondar por nuestro tema hoy, pero respecto a que cuando la palabra día va juntamente con una cantidad numérica, debe tomarse como un lenguaje literal. Así también lo tomaba Cristo. Y cuando él cita, por ejemplo, en Mateo 19, 4 y 5, habla del relato de esta forma. Respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesucristo no trató el relato como una fábula, como una teoría o como incluso una parábola para luego decir, mira, esto era lo que decía, pero ahora te voy a explicar qué significa, como hizo algunas veces con los discípulos. No, citó siempre el relato de la creación como historia y basó en él la doctrina que enseñó. Entonces, uno no puede declarar que siga a Cristo y al mismo tiempo siga la teoría evolutiva. El error básico del pensamiento evolutivo es la teoría también de que todo continúa en nuestros días en el estado que tuvo al principio, que todas las cosas continúan siendo siempre lo que han sido o lo que habían sido. Esta doctrina es conocida como la doctrina del uniformitarismo, la cual niega el relato bíblico del diluvio. Y el estudiante de la Biblia sabe que este intento de negar la historia bíblica, de negar este hecho mundial, era algo ya profetizado por el apóstol Pedro hace 2000 años atrás. Vamos por un momento a Segunda de Pedro, capítulo 3. Va levantando su mano. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 al 6, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 al 6. Levante su mano, Carlos, por favor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos
por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bien, vamos a proporcionar aquí algo, un poco de evidencia de un mundo cambiado basado en esto que Pedro dice, sobre todo en la parte final, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vamos a dar un poquito de evidencia porque otra vez no está dentro del alcance de nuestro curso y lección entrar nuevamente al tema de la evolución y al tema de la Tierra y cómo ha ido cambiando, pero algunas cosas son importantes aquí mencionarlas. Por ejemplo, en la actualidad, la ciencia ha descubierto que el oxígeno de nuestros días es 25% menor que aquel que había en la época de Abraham, en la época de Moisés. Hoy contamos con 25% menos de oxígeno concentrado en la atmósfera. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo ellos han sabido eso? Bueno, porque han encontrado burbujas atrapadas en lo que ellos llaman el ámbar. El ámbar es una resina endurecida de los árboles de pino. Y en lo que han encontrado ellos, por ejemplo, en el Gran Cañón, en otros lugares muy antiguos donde árboles completos quedaban atrapados y logran encontrar esa resina que donde se fosilizó burbujas de oxígeno de la era, le llaman ellos la era cretácica, que es la de los dinosaurios, para darnos a entender. Para ese tiempo se fosilizan burbujas en esa resina que ellos llaman ámbar. Allí, cuando analizan el contenido de ella, se dan cuenta de que en aquel tiempo, pues había mucho más oxígeno que el que nosotros disponemos hoy. 25, por lo menos 25% más. Y usted y yo sabemos que cuando nosotros vamos a un lugar donde se puede respirar un oxígeno más o un aire más puro, un ambiente más libre de toxinas, de smoking, de todo esto, nosotros sentimos una diferencia inmensa. Es bueno para nuestro cuerpo, es bueno para nuestros pulmones, para nuestra salud en todo sentido. Bueno, imagínense que para aquellos años, para aquellas épocas, ellos respiraban un aire, obviamente, naturalmente, muchísimo más cargado de un oxígeno que sus cuerpos también lo aprovechaban de mucha mejor manera que nosotros hoy, que tenemos que respirar, usted sabe, un montón de cosas que son dañinas para nuestro cuerpo. Hasta ese momento que se descubrió eso, la ciencia había asumido que respecto al oxígeno teníamos el mismo hoy que en la antigüedad. Pero nuevamente la ciencia tiene que echar para atrás y reconocer su error y demostrar que, o reconocer o admitir que a través de la demostración de su investigación, su teoría estaba errada. La Biblia enseña que el diluvio universal cambió el mundo. Probablemente, o no probablemente, seguramente, para expresarme como debe ser con precisión, seguramente el diluvio fue el detonante, lo que alteró precisamente todo esto. Cambió el mundo, cambió su atmósfera. Únicamente la teoría del hombre es la que está en conflicto, que dice la Biblia, porque la evidencia científica de ese ámbar cretácico es evidencia empírica de un mundo cambiado. La verdadera ciencia y la Biblia no tienen ningún conflicto. Pero también debemos tomar en cuenta alguna otra evidencia que nos ayuda en este sentido. Y aquí voy a citar al señor Rimmer, que no sé si su nombre se pronuncia así, porque realmente desconozco la nacionalidad de él, pero le vamos a llamar Rimmer. Él escribió un libro que lleva por nombre, bueno, aquí Carlitos me puede ayudar más, ¿no? Pero creo que es algo como Harmony of Science and Scripture. Algo así, ¿verdad, Carlitos? Sostiene cuatro, perdón, sí. Harmony of Science and Scripture. Algo así. Estoy estudiando, hermano. Estoy estudiando inglés. Sostiene 4 proposiciones acerca de la ciencia y la inspiración, que son las que ahora mismo tienen en pantalla. La primera, ¿qué dice? Alguien que nos ayude con la lectura para no cansarles
con mi voz, ayúdenme a leer las proposiciones. Me comentan si son legibles, ¿no? Alguien que me las pueda leer que sean legibles para él. Si no, me avisan para leerlas acá. Yo sé que si la están viendo desde el teléfono se va a ver muy pequeño. Hermano Rafael. Voy. ¿Qué dice la primera proposición del señor Rimmer? La Biblia contiene verdad científica, aunque sus hechos no estén expresados en lenguaje científico del siglo XX. Correcto. Allí dice siglo XX porque el material que estamos utilizando está escrito todavía en el siglo XX, no fue escrito cuando todavía era el siglo XX. Así que allí obviamente nosotros sabemos que también incluye nuestro siglo. La Biblia contiene verdad científica, aunque no use el lenguaje científico para expresarla. En eso estamos claros. Vamos a ver a qué se refiere con esto. Número 2, Rafael, por favor. ¿Qué dice la La proposición Biblia, número 2? la Biblia no contiene los errores, falacias ni teorías de la ciencia común a los tiempos en que se escribió. Así es. A pesar de que la Biblia se escribió en una época en la que había muchísimos errores respecto a temas científicos, usted se imaginará demasiadas cosas que o eran mitos, leyendas, fábulas o simplemente malos cálculos, mucho error. Y aunque los escritores bíblicos vivieron en varios estados sucesivos de cultura e historia, nunca fueron influenciados erróneamente a aceptar las fábulas de sus épocas. Por ejemplo, Moisés escribió los libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Y Moisés fue enseñado, según dice Esteban en Hechos 7:22, dice que había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, Rafa, solo cierra un momentito allí. Volvemos ahorita con la 3. Moisés, a pesar de que vivió en una época donde había mucho error científico sobre el tema, por ejemplo, de la creación, aunque fue instruido, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, como dice Esteban en el 7:22, Moisés nunca escribió locuras ni disparates como que el mundo venía o había surgido del huevo de una ave celestial, como decían los egipcios, ni que los hombres se originaron a partir de los gusanos blancos del río Nilo, como también decían estos que eran en cierta manera sus compatriotas, ¿no? No, Moisés afirmó que la creación surgió de la nada por el poder de Dios. También, si tomamos en cuenta el papel de Daniel, que es muy valorado en la escritura, pero también fue muy valorado por los babilonios, vemos en él que él nunca admitió, nunca aceptó o adoptó los mitos babilónicos. Jamás, en ningún momento. Todo el tiempo que él escribe y todo lo que su historia nos dice respecto a este personaje bíblico, no lo encontramos a él claudicando, no lo encontramos a él admitiendo que los babilonios tenían razón en ninguna de estas cosas. Es más, todos los profetas se opusieron firmemente a la falsa sabiduría de sus épocas. Los errores de aquellos tiempos nunca llegaron a formar parte del registro bíblico. La Biblia está en armonía con la ciencia moderna en la excepcional manera en la que se opone al error moderno de nuestros días, exactamente como los hombres de la antigüedad contradecían las falacias de su propia época. Las falacias transicionales de la evolución no van a ser adoptadas por la Biblia, aunque los evolucionistas teístas digan lo que quieran decir. Vamos, por favor, a la proposición número 4 ya, ¿no? Porque leí la número 3 sin querer, que es la Biblia está en armonía con la ciencia moderna en que refuta los errores modernos como los antiguos profetas refutaban los errores de su época. Esa sería la proposición 3. Proposición 4, Rafael, por favor. Voy.
La Biblia está en armonía con la ciencia moderna en cuanto a que ella anticipó muchos de los descubrimientos de los siglos más recientes. Amén. Gracias, Rafael. Cerramos ahí micrófono. ¿Qué notamos aquí? Otra de las razones por las que decimos que la Biblia está en armonía con la ciencia moderna es que ella descubrió o ella mencionó antes lo que la ciencia descubrió muchos siglos después. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las corrientes marinas. Se dice que fueron descubiertas en 1850. Pero por favor, vamos un momento, vaya levantando su mano al Salmo 8, verso 8, y veamos lo que dice la Escritura. Los salmos están escritos casi un milenio antes de que naciera Jesús de Nazaret y ya estaba mencionando a las corrientes marinas. Claro, otra vez, no tiene que hacer en lenguaje científico. Obvio, lo va a hacer en el lenguaje de la época y en el lenguaje que usaba el escritor. Vamos por favor a Salmo 8:8. Hermano Rafael. ¿Estás silenciado, Rafael? Listo, listo. Ahora sí. Las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí está. Menciona la expresión los senderos del mar, que en el momento, pues, nadie lo entendió. Es más, estas 4 proposiciones del señor Rimmer nos conducen hacia una pregunta. Y esta pregunta es, ¿los escritores bíblicos sabían estas cosas como resultado de la sabiduría y conocimientos de su época o porque fueron inspirados por Dios? La respuesta, esta es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es obvia. No tenían manera de saber estas cosas a menos que hubieran estado escribiendo dirigidos por la inspiración. Entonces, como el mismo Pedro dice, muchas veces el personaje del Antiguo Testamento escribía algo tal cual Dios se lo pedía que lo hiciera, pero luego había cosas que él no sabía. Y dice Pedro, preguntaban qué persona, preguntaban en qué tiempo vendría el Cristo. Y pues obviamente eso no les fue revelado. Escribieron acerca del plan de salvación, pero no lo entendieron. Escribieron acerca de todo lo que iba a vivir Cristo en su sufrimiento y en la cruz, y no lo entendieron. Es más, Isaías 53 fue interpretado por siglos como un texto que se refería a los sufrimientos de Israel, siempre atacado por los enemigos, pero como era un pueblo santo, al final iba a ser puesto por Jehová, dice, en lo más alto. Ellos lo interpretaban como un texto refiriéndose a el pueblo de Israel, y en realidad se refería a su Mesías, pero ellos eso no lo entendieron. Entonces, muchas veces los escritores bíblicos mencionaron cosas, de cosas que todavía nos falta por ver, que no pudieron saberlo de manera natural, porque en su época lo que se decía a su alrededor era totalmente diferente, eran disparates. Entonces, ¿de dónde sacaron la información correcta, precisa, exacta y sin error? No podía ser de ellos mismos, no podía ser de otros, tiene que venir de Dios. La precisión científica de la Biblia la identifica como un libro distinto de todos los libros escritos en la época contemporánea a ella. La Biblia, por ejemplo, voy a pasar acá la presentación para que puedan ver una lista de ejemplos que vamos a dar. La Biblia, por ejemplo, menciona a los mares como reunidos, un hecho recientemente descubierto por la ciencia. Esta expresión de reunir los mares se encuentra en Génesis, capítulo 1, los versículos 9 y 10, que dice, y júntense todas las aguas debajo de la expansión en un solo lugar y haya tierra seca. Y llama a aquella reunión de los mares, aquella reunión de agua o aquella masa de agua, le llama mares, y a la parte seca entonces le llama tierra. Ese proceso que nosotros de pronto lo leemos y pasamos tan rápido por allí, involucra muchas cosas. Involucra, hermanos, déjeme que se me va la palabra ahora, cuando nos referimos a la parte baja,
eso tiene un nombre, el lecho marino, ¿no? El lecho marino tiene fosas, está la famosa fosa de las Marianas, que es una barbaridad, una profundidad increíble, tiene una presión brutal. Imagínense que dice que el agua es 4% más densa allá abajo que lo que nosotros la conocemos, haciendo un peso sobre el que esté allá increíble, algo que el hombre no puede resistir sin el equipamiento necesario. Bueno, el hombre no sabía de estas cosas, pero la Biblia habla de esto. ¿Cómo hizo Dios que si toda esta agua de mar que estaba cubriendo todo el planeta, cómo hizo para que se ubicara en un espacio, para que tuviera un límite? Porque también dice la Escritura que Dios fijó los límites de su habitación. ¿Cómo logró eso? Bueno, están las cuencas marinas, está precisamente la fosa de las Marianas, está también el tema de los polos, tanto el polo norte como el polo sur, como ellos también han recogido mucha del agua que estaba cubriendo la tierra después de el cataclismo, después de el diluvio universal. También la Biblia enseña que desde hace mucho tiempo, la Biblia lo dice, que la tierra es redonda o circular. Otra vez, no es el lenguaje más preciso, porque luego no es que es exactamente un círculo, pero estaba mucho más cerca de la verdad en su manera de expresar. Estaban claros cuál era la forma de la tierra desde que lo mencionaron así en Isaías 40:22. Voy a pedirle a uno de ustedes que rápidamente busque ese texto, por favor. Vamos a leer solo ese. Isaías 40:22, aunque podemos citar Proverbios 8:27 y Job 26:7, para los que luego están escuchando esta grabación y tomando notas, ¿no? Pero vamos a leer aquí en clase Isaías 40:22, por favor. Respecto a esto de la forma de la tierra. Hermano Steven le ganó a Carlos. Dice de la siguiente manera: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Así es. Dice que él se sienta ¿sobre qué? Sobre la redondez de la tierra. Creo que esa es la Biblia de las Américas, ¿no? Sí, señor. Steven. Sí, listo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Alguien que tenga la lectura en la versión antigua. Círculo. Sobre el círculo de la tierra. Ya les digo, obviamente era un lenguaje primitivo, un lenguaje limitado en ese sentido a lo que la ciencia va a poder decir después, términos científicos. Ya lo aclaramos, hicimos la salvedad en un principio. No lo va a decir en el término preciso científico, porque la Biblia no es un tratado de ciencia. Pero solo con decir la redondez, el círculo de la tierra, y que luego el hombre lo descubra así, después que decía que era de muchas maneras distintas, pues esta es otra confirmación más. Esto solo se descubrió en la era moderna y estamos aquí citando Isaías, que escribe unos 700 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Hablamos mucho de que todo esto fue descubierto recientemente. Claro, con recientemente no queremos decir hace un año o hace 10 años, nos referimos a los últimos siglos, ¿no? Cosas escritas 700, 1000, 1500, hasta 2000 años antes de Cristo, y ya van 2000 después de él, así que hay que sumárselos, ya estaban declaradas por la Biblia hechos precisos, hechos que el hombre desconocía hasta que luego por sus propios medios investiga y corrobora una vez más la escritura. ¿Qué otro ejemplo? La ciencia, ha visto un vacío o un agujero negro en el norte. ¿Y qué dice Job 26:7 respecto a esto? Por favor, este texto sí lo vamos a leer, que fue citado en el punto anterior, pero aquí encaja todavía mucho más. Job 26:7. Escuche, la ciencia dice que hacia el norte notan que hay un vacío o un agujero negro. ¿Cómo lo describió Job? Que vivió en la época de Abraham, quizás antes que Abraham o contemporáneo a Abraham. ¿Qué dice? Estamos hablando de unos 2000 años, 2500 años antes de Cristo. ¿Y qué dice Job, hermano Carlos? 26:7 de Job. Job lo dijo así:
Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Gracias, hermano. Ahí está. El hombre ya ha dicho eso que Job ha dicho ahora, lo que Job había dicho, ya les digo, más de 2000 años antes de Cristo. ¿Qué más? Tenemos que el hombre durante mucho tiempo tuvo la duda de por qué los ríos van al mar y el mar nunca se llena. ¿Cómo lo explicó Salomón en Eclesiastés, que escribe aproximadamente unos 900 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret? Y él explica el ciclo, que en ese momento él no le llamó el ciclo de evaporación, que es como se le conoce hoy día en el lenguaje científico, por lo menos en el lenguaje científico más convencional. Pero habló del proceso, habló de un ciclo, y el hombre le llamó eso descubrimiento, cuando ya estaba expresado en Eclesiastés 1.7. Vamos a leerlo, por favor. Eclesiastés 1.7. Hermano Rafael. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. ¿Qué le parece? Gracias, hermano Rafael. Hay un ciclo que ellos descubrieron hace un par de siglos atrás, o por lo menos dicen haberlo descubierto. Dice, el río lleva su agua al mar y luego vuelve a su lugar de origen para volver a correr. ¿Cómo lo hace? Precisamente porque esa agua se evapora, va a la atmósfera, se convierte en lluvia, vuelve y cae sobre el río y llena su caudal, y ese caudal nuevamente va al mar, nuevamente se evapora y nuevamente hace todo ese proceso una y otra vez. Por eso los mares no se llenan. Bueno, ellos dicen que descubrieron el ciclo de evaporación, ya estaba declarado en la escritura. El Salomón de la antigüedad, que escribió Eclesiastés, no conocía el proceso. Y así, Moisés no conocía los gérmenes. Pero cuando usted va a Levítico 13:45 y lee las instrucciones respecto al hombre con lepra, habla Moisés allí a los hijos de Israel y les dice, si ves a ese hombre con llaga, pues tienes que alejarte de él. Y ese hombre tiene que declarar que está en esa condición para que los demás tengan tiempo, tengan oportunidad de alejarse de él y no contagiarse. ¿Cómo se podía contagiar? Porque eso tiene gérmenes, esa llaga tiene gérmenes, que son los que podían contaminar a sus compatriotas. Obviamente Moisés no le iba a llamar gérmenes, pero su instrucción busca evitar un problema con una enfermedad de la cual los hebreos no habían investigado nada, no sabían nada excepto las instrucciones que le está dando Moisés de parte de Dios. Los gérmenes no fueron descubiertos sino hasta los años 1800, imagínense, 1800, y estamos hablando de Moisés unos 1500, 1600 años antes de Cristo. También en 1 Corintios 15:39, la Biblia nos dice que una es la carne de los seres humanos y otra es la carne de los animales. Pero luego en Hechos 17:26 nos dice que toda la humanidad procede de una sola sangre y que la sangre sustenta la vida. Levítico 17:11, Deuteronomio 12:23. Cosas que también la ciencia ha descubierto con el paso del tiempo, que también no voy a entrar al detalle allí, pero investigue. Hay una página de nuestros hermanos que es buenísima, se llama apologeticspress.org. Usted puede entrar a esa página, tiene sección en inglés y sección en español, usted la puede leer como usted guste, y allí los hermanos tienen artículos, tienen folletos, tienen libros que detallan todo esto con una cantidad de evidencia y de una manera magistral. Hermanos que tienen también incluso títulos en biología y en varias ramas de la ciencia. Pues nuestros hermanos que son sanos en doctrina tienen ese sitio muy bueno. Luego, si no me comprendió el nombre, pues se lo envío, le envío el link, o alguien, si ahorita mismo puede enviar el link al grupo de WhatsApp, le agradecería para que todos podamos tener acceso, y ahí tenemos una cantidad de recursos increíbles, sobre todo en este ámbito de lo que es la ciencia, confirmando lo que dice la Biblia. Y en esto de la sangre, los hermanos tienen
un estudio bien particular. Tienen otro estudio sobre las razas. O sea, es algo tremendo. Los hermanos han hecho un muy buen trabajo. Todos estos son hechos médicos de reciente descubrimiento. Ya digo, reciente hablando de los últimos siglos. Y la Biblia habla de ellos desde hace tanto tiempo atrás. Así que la ciencia moderna, al igual que la arqueología, confirma el asombroso, inspirado e inspirador mensaje del libro de Dios. Así que aquellos que prefieren ignorar sus hechos, mandamientos, preceptos y promesas están condenados a fracasar en la vida y en la muerte. Así que en resumen, la Biblia es históricamente correcta y científicamente precisa. Y esos hechos verifican la inspiración y confirman que la mano de Dios estuvo sobre estos escritores. Nadie puede ni podrá encontrar una contradicción con la historia o una imprecisión en los hechos científicos que están declarados en la Biblia. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 12, la precisión histórica y científica de la Biblia.